Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a dar comienzo a la jornada técnica del Día del Apicultor. Es algo que llevamos haciendo, lo estábamos comentando hace un rato, no sé si llevamos 8, 9 años, llevamos haciendo esto. La idea de hacer esta jornada fue reforzar un poco las jornadas técnicas que hacíamos cada año en la Feria de Apicultura. Hemos ido mejorando. A mí me gustan mucho cómo van quedando cada año estas jornadas técnicas. Este año veo un poquito menos de gente, lo entiendo, de alguna manera lo entiendo, porque también tenemos un buen día y llevamos un mes y medio que la gente no podía ir al campo. Voy a aprovechar estas palabras para contaros un poquito lo que estamos haciendo, digamos, por el sector. Después de la manifestación del otro día, hemos enviado a la consejería una queja, digamos, para que lo envíen al ministerio. Sabéis que nos han dejado fuera de las ayudas que dan a los agricultores y ganaderos, que nosotros somos ganaderos, de estas ayudas del ministerio, que era mínimo 25, máximo, o sea, mínima 5.000, máxima 25.000. Esto iba con la declaración de la renta, un 30% de la declaración de la renta sería. Hemos hecho una petición. Aparte, hemos hecho una evaluación de los daños que hemos tenido, o lo enviamos por el viento y el agua, lo hemos hecho también, lo hemos enviado a la consejería, se está estudiando, nos dirán algo. Y esta mañana estaba hablando con Ángel, estaba ahora mismo hablando con el director general y me estaba preguntando que si realmente el sector estaba afectado o no estaba afectado por el temporal. Le he dicho que mucho, aparte de las colmenas que ha tirado el aire, las colmenas que ha matado el aire, llevan mes y medio las colmenas que han salido muy poco. Esto provoca que se mueren. Y aparte que se mueran, vamos a tener enfermedades por exceso de humedad. Igual, al final de la mañana me ha dicho que se pasará por aquí Ángel y nos contará cómo le ha ido la reunión con eso. Bueno, sin más, quería darle las gracias a Fernando Calatayud. Teníamos muchas ganas de tenerlo aquí. Fernando Calatayud, los que ya peinamos canas lo conocemos, porque fue de los primeros que, digamos, con los cuales nos relacionamos en el ámbito del sector a nivel nacional. Sabe de abejas muchísimo, además es veterinario, sabe cómo matar a las barroas. Sabemos que es un problema. Yo para mí, aparte del avispón y todas las cosas que tenemos, los precios, la no incorporación, para mí siempre ha sido el problema más grande del sector, la barroa. No podemos utilizar tantos productos de síntesis. Tenemos que seguir en la línea que estamos ahora, o que llevamos unos pocos de años, utilizando productos orgánicos. Hoy nos va a hablar Fernando también de productos orgánicos. Y poco más. Sin más, os dejo que haga la inauguración el señor alcalde de Pino Franqueado, que le debemos mucho de todo lo que tenemos aquí esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que ha sido a gusto hacer jornada. Hace 4 días hicimos una jornada de las nuevas tecnologías para personas mayores, hoy una jornada de apicultura, hoy y mañana, y ver el centro, que cada día se le da más auge y cada vez que hacemos un evento tiene una gran repercusión. Yo creo que para nosotros eso es importante. Sobre todo dar las gracias a la parte técnica, tanto a Jairo, que no lo veo aquí, como a Tere, María Ángeles, a los que tenemos al fondo con el sonido y la imagen. Y sobre todo quiero que tengáis en cuenta una cosa, que todas estas jornadas se están grabando.
Todas están en la página del Ayuntamiento y hay varios vídeos, sobre todo de jornadas anteriores, que tienen una repercusión muy grande. Tienen muchas visualizaciones y yo creo que eso es importante. Que unas jornadas queden para que el día de mañana las pueda consultar cualquiera, eso quiere decir que las nuevas tecnologías funcionan y sobre todo que tenéis un sistema, una página del Ayuntamiento de Pinofranqueado donde esto se está retransmitiendo en directo. Ahora os pasamos el enlace. Yo creo que eso es importante, que cualquiera, desde cualquier punto de España, se pueda conectar hoy a estas jornadas que se hacen en Pinofranqueado y yo espero que ahora, en cuanto empecemos a mover el enlace, empiece a conectarse gente desde fuera y que vean que en pueblos pequeños como este nuestro hacemos cosas muy grandes. Me decía gente que hay de fuera aquí en las jornadas, hablando con ellos, el dispositivo que se monta. Yo creo que somos profesionales y poquito a poco este municipio en el tema de jornadas nos estamos dando una profesionalidad que yo creo que hay que poner en valor. Espero y deseo que las jornadas sean muy productivas para todos vosotros. Como ha dicho aquí Paulino, el profesional que tenemos hoy, los que vienen mañana y esta tarde y mañana, a lo largo de los 2 días que tenéis de jornada, aprendáis. Sabemos que tanto la apicultura como el campo como la agricultura no son matemáticas, 2 más 2 no son 4, pero bueno, poco a poco, con las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías, conseguimos sacar productos y poner en valor lo que es la comarca de Las Hurdes, que yo creo que eso es lo importante para todos. Como os he dicho, espero que sean unas jornadas muy productivas, que aprendáis, que sobre todo os vayáis con una buena sensación y que veamos que en un pueblo como Pinofranqueado hay grandes profesionales del sector apícola y eso yo creo que es importante. Muchas gracias y que disfrutéis de la jornada. Buenos días a todos. Bueno, pues gracias por invitarme. Siempre es grato venir aquí a esta zona vuestra porque yo soy un enamorado de vuestro paisaje. Y como decía, algunos de vosotros os conozco de hace años. Como decía Paulino, algunos ya se peinan canas y otros no nos peinamos mucho. En fin, pero ya han pasado algunos años desde los primeros años que venimos aquí a hacer proyectos y como técnico a dar alguna charla y tal, y a colaborar con el sector. Bueno, vamos a empezar con una charla de residuos, de problemática de residuos en la cera y en el polen, en el pan de abeja. Intentaré ser bastante breve en esta charla porque ya hemos comentado que os interesa más el tema del oxálico. Bueno, el oxálico no. Nos centraremos en el oxálico, pero es más bien alternativas, como el oxálico como alternativa a la lucha contra barro, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la charla esta. Antes que nada voy a presentarme. Bueno, yo soy técnico de APIH, de una ADS como la que tenéis aquí ahora recién creada, o recientemente, ¿no? No, lleva años, pero... Lleva años, vale. Bueno, pues una ADS, vamos, muy parecida. Está radicada en la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos apicultores básicamente más de la provincia de Valencia y hacemos las labores típicas de una ADS. Lo que pasa es que, además de la gestión, compra de tratamiento, reparto, distribución, recetas, tal, hacemos bastante experimentación apícola. O sea, sobre todo ensayos, hemos hecho ensayos variados, ahora veréis qué temas hemos tocado. Y ahora mismo tenemos, no se ve muy bien, pero bueno, os digo, unos 500 apicultores, pero lo comentábamos hace un momento, aquí tenéis unos pocos menos y tenéis muchas colmenas más. Es un fenómeno que estamos sufriendo hoy en Valencia desde hace ya 15 o 20 años y es la reducción, por decirlo de alguna manera, del sector profesional. No tenemos ayudas agroambientales, tenemos problemas de precios, etcétera, como ha dicho Paulino, y allí el sector profesional no está habiendo relevo. Entonces, tenemos muchos aficionados. Está reconvirtiéndose el sector allí, sustituyéndose los apicultores profesionales por gente de menos de 50 colmenas o menos de 100. ¿Vale? Por eso tenemos unos pocos apicultores más, pero menos media. Unos 500. ¿Y colmena? 54.000, 55.000 o por ahí. O sea, la diferencia, vosotros tenéis 200.000, la diferencia ahí ha caído mucho. La media de apicultor por colmena, o sea, colmena por apicultor ha caído muchísimo. Bueno, la experimentación que hacemos allí en ensayos de eficacia, sobre todo, lo que hemos hecho durante
Nosotros, la ADS se fundó en 2003-2004, ya hemos hecho un montón de... Yo os traigo una buena selección de ensayos que hemos hecho, resultados, para ilustrar el tema de la varroa de la siguiente charla. Luego, hemos trabajado en anomalías reproductivas de varroa, seguimiento de intoxicaciones en abejas en los años 2016-2018, seguimiento de resistencia de la varroa, a la mitraz, sobre todo como a fosfiritroides, etcétera. Y lo de la charla que nos ocupa ahora, que es los residuos de plaguicidas en cera y pan de abeja. ¿Vale? Bueno, pasaré brevemente por esto porque es una descripción de lo que es la cera, y la cera, pues, de sobrata sabemos todos lo que es una sustancia que fabrican las abejas del género Apis y es una sustancia básicamente de naturaleza grasa. Es grasa, por eso los plaguicidas agrarios y los plaguicidas usados contra varroa se embeben en la cera, los atrae la cera y se quedan embebidos ahí. La abeja la segrega por la parte ventral, por la zona entre los anillos ventrales, por la zona donde están las glándulas de la cera, y originalmente son cristales transparentes, como los que veis ahí, son escamas de cera, que luego, cuando construyen el panal, la cera es de naturaleza blanca, o sea, es un color blanco más o menos intenso. Pero luego, con el tiempo, va transformándose en el color amarillo típico de la cera, porque van añadiéndose pigmentos del polen que traen las abejas del campo, propóleos, etc. Entonces se va amarillando, por decirlo de alguna manera. Vale, la cera es un compuesto muy complejo. Los componentes principales son ésteres de ácidos grasos y alcoholes grasos. Eso quiere decir que son productos muy grasos porque tienen la cadena muy larga, y este es el principal, que tiene un nombre muy raro, pero es el componente principal porque es el 23% de esta fracción. Pero también tiene ácidos libres, señalo aquí, ácidos grasos libres, hidrocarburos, tal. Es una sustancia muy compleja. Y además de eso, además de tener 250 300 componentes, que ya veis que son muchos, más de 50 que constituyen el aroma que tiene la cera típico, además las abejas transfieren pigmentos del polen, olores, aromas del néctar del polen, etcétera, propóleos, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo de un enjambre que ha construido sus panales, y veis que los panales centrales, que son los... Aquí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Ah, sí. Estos centrales, que son los más viejos, ya están amarilleando, mientras que los más nuevos, que son los de los laterales, son blancos. Es decir, la cera originalmente es blanca y luego amarillea cuando envejece. Vale. Vale. Pero a la cera, por desgracia, también llegan otros componentes indeseables, que son los que trae la abeja también del campo, del polen que está contaminado de los cultivos, o los cultivos que están tratados, y también los acaricidas de varroa. Esas son, digamos, la parte negativa de todo esto, de la cera. Entonces, se empezó a trabajar prácticamente el tema de residuos en cera. Ya hace un montón de años se detectaron plaguicidas de uso agrario, pero con el advenimiento de la varroa, pues comenzaron a generalizarse más las analíticas de residuos en cera, porque era muy importante ver cómo estaba la cera de residuos de acaricidas, que son los más presentes, y que le confieren cierta toxicidad también a la cera, y pueden devaluar también la imagen de los productos apícolas. ¿Vale? Entonces eso es importante. Se empezó a trabajar y básicamente lo que podemos encontrar en la cera, aunque nos vamos a centrar en dos de ellos, son los acaricidas de síntesis contra varroa, los más habituales, plaguicidas de uso agrario, tanto insecticidas como fungicidas como herbicidas, todo lo que se usa en el campo puede llegar a la colmena y embeberse en la cera, impregnarse en la cera. Metales pesados, eso ya son contaminación industrial, zonas urbanas y periurbanas, polígonos industriales, igual que estos otros contaminantes industriales. Nosotros nos vamos a centrar en estos dos, en los acaricidas y en los plaguicidas de uso agrario. Las analíticas que hemos hecho son más centradas en estos, que son los que presentan son más ubicuos, se encuentran en muchas muestras de cera, y los que presentan mayor toxicidad. Un poco de historia rápidamente. En 1851 se diseña la primera colmena movilista vertical.
En 1857 se diseña la primera matriz de cera. Lo digo porque los apicultores son los principales consumidores de cera, de su propia cera. Antiguamente la cera, sabéis que se usaba en los rituales religiosos y había un consumo de cera por parte de la Iglesia Católica y otras iglesias, de un consumo de cera virgen. Ahora ya no. Y entonces hay otros usos. Entonces, aquí en 1876 ya empiezan a producirse láminas a nivel comercial para los apicultores con estas medidas. La medida definitiva es la de 5,35, que es la que se utiliza actualmente. Y luego, pues bueno, ese es el consumo mayor de cera, es el propio apicultor que consume en forma de láminas. Pero también hay otros usos, ¿vale? Hay otros usos industriales, como estos de aquí. La industria cosmética, la industria farmacéutica, fabricación de velas, industria alimentaria, incluso la industria armamentística que veis aquí abajo. A ver. Aquí abajo. Vale. Simplemente es una curiosidad. Sobre todo hay una demanda de cera de calidad. Sobre todo la demanda de cera de calidad es de la industria cosmética y la farmacéutica. Cera de calidad es cera pues, lo más limpia posible de todo, aunque ellos ya se preocupan de limpiar un poco la cera. Pues bueno, se ha producido una especulación a nivel internacional también, de cierta especulación de cera de calidad. La cera de calidad suele ser la cera de opérculo, que es la que menos residuos tiene. Ahora veremos la problemática veremos brevemente la problemática. Aquí tenéis los resultados esquemáticos de las dos muestras que vamos a presentar, los resultados, que son las dos muestras que hemos hecho, que hemos trabajado bastante a nivel nacional, que son una muestra de 2015 de 11 muestras de láminas comerciales de toda España, y en 2022 volvimos a repetir otra vez la analítica, en ese caso de 13 muestras. Entonces, se han detectado unos 25 contaminantes, 9 por muestra, y sobre todo por los 6 acaricidas que se han usado contra varroa se detectan prácticamente en casi todas las muestras, no en todas, pero en casi todas. Pero aparte de esto se han detectado 17 plaguicidas de uso agrario, 14 insecticidas, 3 fungicidas, un producto usado para preservar la madera, el PCP, que es muy raro, yo creo que ya no se usa porque es muy tóxico para la abeja también, pero es digamos una curiosidad, y un repelente de insectos, el DDT. ¿Cómo ha llegado a la cera? Pues probablemente su uso en los comercios de los fabricantes de cera, de reciclado, que pueden utilizar a lo mejor porque el DDT está mucho en los insecticidas de uso doméstico. Entonces puede pasar a la cera si se usa en instalaciones de forma inadecuada, ¿vale? Y aquí están los colaboradores de todo este trabajo, ¿vale? Comparativa de varios países, para que veáis que la problemática es la misma, se repite en un país y en otro. Esto es un trabajo que se hizo en Estados Unidos en 2019. Si os dais cuenta, veis aquí los acaricidas contra varroa, 17 insecticidas, 13 fungicidas, 12 herbicidas, total 46 contaminantes. Aquí hay más todavía porque la muestra es mayor, es de 142 muestras de panales. En este caso eran panales, no eran láminas comerciales. Pero bueno, para el caso nos sirve para ver la problemática en otros países. Bélgica, en 2020, lo mismo, ¿vale? La misma problemática. Plaguicidas de agrarios y acaricidas contra varroa. Y en Suiza, en el año 2022, lo mismo, más de lo mismo. O sea que aquí lo único que se observan, algunos acaricidas de varroa que no se han utilizado en España, como por ejemplo el fenpiroximato, el bromopropilato, que se utilizó al principio, pero aquí en España no, y en otros países se detectan, pero bueno, con estas excepciones, básicamente la problemática es la misma, ¿vale? Pues ahora os voy a comentar brevemente también. Estos son las características más o menos de los acaricidas de varroa, que están actualmente, hay algunos que ya no están autorizados, pero tenéis aquí en el recuadro los acaricidas de varroa de síntesis, que no son volátiles, son muy estables y tienen mucha afinidad por la cera, ¿vale? Y luego tenéis aquí abajo la mitraz, que es muy inestable, es una acaricida para contra varroa, pero es muy inestable, a diferencia del resto, y tiene menos afinidad por la cera,
Por eso el amitraz es un caso aparte. Y por eso nos ha durado tanto la eficacia del amitraz, porque los residuos no son tan importantes como los otros. Aquí tenemos el timol, que también se disuelve en la cera, y luego tenemos el fórmico, que es muy volátil y no se queda en la cera porque es muy volátil, y el oxálico, que es muy estable. Es una molécula muy estable y no tiene afinidad por la cera, ¿vale? Entonces, estos últimos son orgánicos, ¿vale? Entonces, estos no nos preocupan demasiado porque no tienen la concentración y la imagen, no dañan la imagen de los productos apícolas. Entonces, vamos a centrarnos en los otros. Este es el trabajo que hicimos, en el que veis que, además de las láminas comerciales, se analizaron cerón de panales viejos, y opérculo, y algunos panales vírgenes, para comparar, ¿vale? Bueno, y estos son los resultados a grandes rasgos de estas analíticas. La del 2015 tenemos la frecuencia, eso es la frecuencia, quiere decir el número de muestras donde se presenta este acaricida en concreto. El comafos, pues el 100%, el confenbinfos, la supona, 100%. Veis que la frecuencia es muy alta, la concentración también muy alta. Esto es en 2015. Ahora veremos un poco el historial para que veáis esta problemática, cómo se ha ido diluyendo un poco en los últimos años, ¿vale? También veis plaguicidas de uso agrario en verde, ¿vale? Y aquí tenéis los resultados de 2022. Básicamente los acaricidas de varroa siguen siendo muy frecuentes, aunque han bajado un poco. Se encuentran también casi los mismos, excepto la flumetrina, que es el Vivarol, que ya no se encuentra porque no se ha usado ya últimamente mucho. No se ha usado demasiado, pero sí que veis que hay una reducción bastante considerable. Por ejemplo, el comafos, la concentración de 2022 es 16% de la que se encontró en 2015. La del confenbinfos es el 18%. O sea que han disminuido mucho, 49 y 40. Han disminuido mucho. Y eso tiene una explicación que ahora lo veremos en el historial, cómo podemos ver que se ha reducido y por qué se ha reducido. Aquí tenéis los plaguicidas de uso agrario, que el más presente es el clorpirifos, porque es un plaguicida que se ha utilizado muchísimo en España, bueno, en Europa y en el mundo. Ahora está prohibido. Ya, en el campo, ahora mismo en Europa lo han prohibido porque se encontraba en el agua, se encontraba en la cera, se encontraba en las personas, se encontraba el clorpirifos por todos los sitios. Vale. Esta es otra forma de verlo, para que veáis que el que predomina es el comafos. Todavía predominan los acaricidas de uso agrario en 2022, el fluvalinato, el confenbinfos, pero luego veréis que cuando transformamos esto, porque esto es concentración, cuando transformamos la concentración en toxicidad, porque cada uno tiene su toxicidad intrínseca, veréis que el pastel cambia, y ahora lo veréis. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que se detectan en las muestras de 2022 7 piretroides. Los piretroides son plaguicidas de uso agrario, excepto el fluvalinato y la crinatrina, que se han utilizado para varroa, son plaguicidas, insecticidas de una toxicidad muy alta para la abeja, ¿vale? Entonces, esto tiene cierto peligro, que se hayan detectado en la cera. No sabemos todavía por qué se detectan tantos piretroides en esta muestra, pero se deben de estar usando en el campo, o sea que no hay otra. Porque los apicultores no están utilizando ni deltametrina, ni teflutrin, ni primetrina, eso no lo utilizan los apicultores. Vale. Esto es interesante que lo veáis, porque están los resultados de las distintas matrices. Aquí veis, en la primera columna, esta de aquí, los resultados del cerón, residuos, la carga total, esa es la carga total. Aquí tenéis las láminas comerciales, la carga total, el sello, el opérculo y los panales virgen. Veis que va disminuyendo, claro, el sello tiene mucho menos que los otros. Pero hay una cosa curiosa. Si, como nos decían muchos fabricantes de láminas hace años, utilizaban sello para hacer las láminas también, aparte de panales viejos, esta columna de las láminas comerciales tendría que estar a la mitad, más o menos, porque el opérculo tiene mucho menos residuos. Sin embargo, tiene la misma cantidad que los panales viejos. Conclusión. Pues la conclusión está clara. No hay diferencia significativa entre los resultados de los panales viejos y de las láminas. Luego, conclusión, no se está utilizando prácticamente sello
para fabricar las láminas comerciales de los apicultores. Luego nosotros estamos recibiendo, estos son los resultados de 2015, puede haber cambiado ya, Es decir, que lo cojamos con un poco de pinzas porque esto ya puede haber cambiado. Pero la conclusión en ese año era que no se utilizaba prácticamente cera de sello, cera de opérculo, y claro, algunos nos dijeron, ¿cómo va a utilizarse cera de sello si se exporta al extranjero a 20 o a 25 euros el kilo? El apicultor no paga ese dinero. Luego, conclusión, para hacer las láminas utilizaban preferentemente cera de panales viejos. Y esa cera es la que más residuos lleva. Por eso las láminas, cuando las analizamos, llevan mucho residuo. Luego veremos qué es lo que interesa hacer con la cera a nivel del apicultor. Un poco de historial, rápido también, para que veáis. En 1985 llega la varroa a España en Girona. Luego en 1986 se detecta en junio en Alicante. Y luego ya se difunde por toda España, ya estaba prácticamente difundida por toda España. Comenzamos a utilizar amitraz y fulvalinato. Ya entonces se utilizaba amitraz. Imaginaros si lo llevamos años ya usando y todavía hasta hace poco ha funcionado. En 1995 se detectan las resistencias al fulvalinato y a los piretroides en general. En 2008 nos llega el checkmate como FOS. Y en 2015, más o menos 6 o 7 años después, se detectan resistencias al comofos. Ya teníamos resistencia a comofos, resistencia a piretroides, y entonces se empieza a utilizar acrinatrina, oxálico y fórmico y otras moléculas, timol, tal. Y en 2025 tenemos resistencia al amitraz, que está comprobada ya en Francia, en Estados Unidos y en España, con analíticas de genes de resistencia al amitraz. Por eso está fallando también el amitraz, ¿vale? Y aquí tenéis un poco el historial que os quería comentar, para que veáis la evolución de estos residuos. Aquí tenéis el historial de 2005-2022, con otros trabajos que hemos analizado de otros investigadores, y en azul tenéis el fulvalinato. Veis que el fulvalinato va bajando de 2005 a 2022. Va bajado. ¿Por qué? El fulvalinato en 1995 había resistencias, empieza a utilizarse cada vez menos y todavía persisten las resistencias porque no ha desaparecido en la cera. La varroa sigue contactando, aunque no tratemos las colmenas con fulvalinato, sigue contactando con los residuos que llevan la cera. Entonces, se ha utilizado cada vez menos, luego, lógicamente, ha bajado el nivel. Veis que en 2022 está muy bajo, ¿vale? Bueno, el comofos, que es el checkmate, lógicamente se detecta un poco en 2005, aunque no estaba registrado, se registra en 2008, empezó a utilizarse en el 2008 y en el 2015 veis que tenemos una subida del comofos, es esta de aquí, pero una subida enorme. Luego va bajando. ¿Por qué? Porque se detectan resistencias en 2015 y se deja de utilizar. Y en 2019 la Bayer lo descataloga, lo quita del mercado. Entonces, claro, ya no existe. Entonces, los residuos de comofos también han bajado. Luego tenemos el clofenbinfos, que no sé si os suena la molécula, pero es la supona, eso sí que suena. Es un producto ilegal, se ha utilizado de forma ilegal para la varroa. Pero bueno, tuvo su época, pero también está prohibido ahora en Europa y también se ha reducido los niveles hasta el punto de que aquí veis, en el 2022 está ese gris, ya casi no se ve, ¿vale? Lo que os decía antes, que se han reducido, en estos 7 años se han reducido bastante los residuos de los acaricidas de síntesis. Luego nos queda el amitraz y la acrinatrina. La acrinatrina es otro producto que se usó de forma ilegal, muy tóxico para la abeja, y dejó de utilizarse también bastante pronto. ¿Por qué se empezó a utilizar la acrinatrina? Porque el apicultor no es que, digo, bueno, vamos a utilizar esto, no, es que había resistencia a los piretroides, había resistencia al checkmate y no había nada. Entonces, pues se echa mano a lo que se puede. Entonces se empezó a utilizar, pero pronto se dejó de utilizar. ¿Ves? En el 2017 hay un pico y luego ya baja, en 2022. Porque se ha dejado de utilizar, porque es un piretroide y le viene la resistencia del fulvalinato. Entonces, tampoco dejó de funcionar en un par de años, ¿vale? Y luego nos queda el último, el amitraz. A ver, el amitraz, el verde. Veis que el amitraz, la concentración siempre es más baja que en general, que el resto. Pero veis que ha subido en los últimos años. Ha estado muy bajo y luego en los últimos... Normal, es que en los últimos años solo hemos utilizado oxálico y amitraz y poco más. Y fórmico en algunas zonas y tal. Entonces es lo que hay.
¿vale? Pero aún así se mantiene a concentraciones mucho más bajas que el resto, porque no tiene tanta afinidad por la cera. Entonces, ¿qué pasa con esto? A ver, no sé si me he pasado una diapositiva. A ver, espera. No, es que estoy dándole hacia adelante. Espera. A ver. No. Vale, estas son las consecuencias. Las consecuencias ya las hemos comentado. Toxicidad general de muchos aspectos y una devaluación de la imagen posible porque de la cera puede pasar a la miel, puede pasar al polen, etcétera. ¿Vale? Entonces, es lo que tenemos. ¿Cómo podemos medir la toxicidad? Es importante, pues por la carga total de plaguicidas de la muestra o por otro parámetro que se llama HQ, que yo entiendo que es una cosa un poco más técnica, pero yo os lo explico un poco para que tengáis una idea, porque vamos a darle una explicación a esto. Es un producto, un cociente que es un parámetro que se utiliza para evaluar la toxicidad de los residuos, que se obtiene dividiendo la concentración del producto de cada materia por la dosis letal, que la dosis letal 50 es la dosis que mata a la mitad de las abejas. En este caso estamos hablando de toxicidad para abejas, ¿vale? Un valor de HQ en cera más de 50.000 se considera muy significativo. Pues vemos que al analizar las muestras, es lo que os decía, el pastel cambia. Ahora ya no tenemos aquí el COMAFOS. Antes teníamos aquí el COMAFOS. Y ahora está la deltametrina. ¿Por qué? Porque es un residuo de plaguicidas de uso agrario que, aunque haya muy poco, pero tiene una toxicidad muy grande. Entonces, al cambiar concentración por toxicidad, si veis, os aparece en la deltametrina, permetrina, todos son del campo, teflutrin, acrinatrina, cipermetrina, todos son residuos de plaguicidas que se usan en el campo. De tal manera que tiene una toxicidad, nivel de toxicidad, estas muestras que se puede considerar bastante alto, pero que la toxicidad le viene básicamente por los agroquímicos. El 80% de la toxicidad, en este caso, viene por los agroquímicos. En cambio, en 2015, el 85% era debido a los acaricidas de Varroa. Ha cambiado totalmente. Tanto la concentración, que ha disminuido, como la toxicidad, que ahora se debe, en la última muestra, a plaguicidas de uso agrario, más que a los acaricidas que usamos contra Varroa. Bueno, pues esto es respecto a la cera. Luego, si queréis alguna pregunta más, pero bueno, vamos a comentar brevemente lo del polen. Eso es un estudio que hicimos también de 2016-2018 y analizamos pan de abeja fresco. ¿Pan de abeja fresco cuál es? Pues el pan de abeja fresco es este de aquí. Es polen recién almacenado, que eso todavía se ve que está brillante, es fresco. Y este de aquí de la derecha es pan de abeja ya que está allí en el panal durante un tiempo. Entonces se vuelve de un color más mate. Entonces nosotros íbamos a recoger las muestras de estas más amarillas, más de este lado, de aquí, ¿vale? Estas no, estas de aquí. Entonces recogíamos muestras mensualmente y analizábamos de unos colmenares experimentales que teníamos situados en 3 sitios, para ver el impacto, lo mismo que hemos visto en la cera, en el polen, en el pan de abeja. Porque es que la cera tiene residuos, pero todos no están en contacto con las abejas, porque la cera es una matriz y tiene residuos en la superficie y dentro. Pero el polen sí, porque el polen se lo come la abeja. Entonces, todo lo que lleva el polen va para adentro, ¿vale? Entonces, la toxicidad ahí es mucho mayor, puede ser mucho mayor. Vale. Residuos de pan de abeja fresco. Aquí lo que vemos es una diferencia que es, aunque la frecuencia en algunos es bastante alta, la concentración ya no tiene nada que ver con lo de la cera. Es mucho más baja. Y vemos en verde los productos de uso agrario también, ¿vale? Están los acaricidas de Varroa, que son estos como fosfodalinato, estos que están en marrón, y en verde los plaguicidas de uso agrario. Vemos que las concentraciones son mucho más bajas que en la cera, ¿vale? Míralo. Y vemos los de plaguicidas de uso agrario, pero además hay algunos que no se han puesto en la tabla porque se detectaron 14 plaguicidas distintos. Se detectaron 8 fitosanitarios, 6 acaricidas de Varroa y todos esos que hay ahí. O sea que, claro, mucho polen viene del campo, viene de campos de cultivos. Entonces ese polen suele venir algo contaminado. Y entonces eso pasa a la colmena. Y de la colmena, ¿qué es lo que ocurre? Que el polen, cuando se deposita en el panal,
Imaginaros que nosotros con el polen este fresco, recién almacenado, ya detectamos residuos de uso agrario. Quiere decir que cuando la abeja almacena el polen en la panal, inmediatamente está pasando, esos residuos están pasando a la cera. Le están pasando a la cera. Y la cera le transfiere a ese polen que está recién almacenado y ya se detectan los acaricidas de varroa en unas horas. O sea, es muy rápido. Parece mentira, pero el polen le transfiere los acaricidas de uso agrario y la cera que está dentro le transfiere al polen las acaricidas. De tal manera, cuando se lo come la abeja, está comiéndose una mezcla. Ahora veréis que la diferencia con las zonas de vegetación natural es muy grande, pero eso quiero que lo veáis. Bueno, esto es simplemente para traducirlo a toxicidad, lo mismo que hemos hecho antes. Pero que me interesa más esto, que veáis esto, de aquí. Los 3 colmenares que analizamos muestras mensuales de polen de pan de abeja. Y entonces, este apiario que tenemos aquí estaba en un entorno de frutales, de cultivos, de frutales y de cítricos. Ahí tenéis azar y frutales, y almendro, creo que es almendro. Pues bueno, aquí tenéis la gráfica de la evolución, de la toxicidad de las muestras de polen. Cada color es una plaguicida y cada uno tiene su toxicidad. Pero fijaros, es que me voy aquí fijaros aquí que tiene una cadencia. En noviembre, enero y febrero, como no hay cultivos, hay poco. Cuando viene el mes de abril y mayo, hay mucho, sube la toxicidad del polen. Y tiene una cadencia que se ve mucho mejor. Aquí tenéis el listado de todos. Y, por ejemplo, os digo alguno. Por ejemplo, este azul, por aquí es el Metiocarp. Este morado creo que es el Imidacloprid, creo que es. Y el rojo, el Clopirifos. O sea, cada uno tiene su toxicidad y todos estaban en las muestras de cera, de polen. Pero ahora vemos el contraste, que no es mucho contraste, porque este es parecido, en zona de cítricos, solo cítricos. Aquí cambian los colores. Vemos mucho el rojo. Es el Clopirifos, que os decía antes que se ha usado y en cítricos se ha utilizado muchísimo. Pues aparecen las muestras de polen, sobre todo rojo. Y este de aquí verde, que es el dimetoato. Pero veis, aquí se ve mejor la cadencia esa que os decía. O sea, en enero, noviembre, enero, febrero, poco. Febrero empieza a subir, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el contraste con un apiario que estaba en zona de montaña. Mira el contraste. Por debajo, esta raya que veis aquí, discontinua, es el nivel de toxicidad que se considera significativo en el polen, que es 50. Pues prácticamente solo hay una muestra que está por encima. Todas las demás están por debajo. En esto, os digo porque podemos estar un poco tranquilos cuando tenemos las colmenas en zonas naturales, pues esto baja un montón. Pero el polen, te quedarás con la copla, es decir, cuando estás en zonas de cultivos, coge los acaricidas de varroa y le transfiere a la cera también residuos. Es una dinámica que hay en la colmena muy rápida, que nosotros nos sorprendió que un pan de abeja fresco, que a lo mejor lleva horas en el panal, ya tenga todos estos residuos. ¿Vale? Pues bueno, ahora solo simplemente comentaros las abejas, porque también analizamos abejas de interior, no abejas muertas, intoxicadas, sino estos son resultados de abejas de interior. Cogíamos una muestra de abejas para ver la abeja de interior cómo estaba. Entonces, es muy concluyente también esto, porque mira, tienes, a ver aquí, voy a poner el recuadro. Aquí tenéis la concentración, la frecuencia, es muy baja, pero es que la concentración, fijaros, casi no se detecta. Hay muchos que están en el límite de detección. Quiero decir, la abeja de interior, a pesar de que vive en una cera contaminada y tal, están bastante limpias. Bastante limpias. Se puede considerar que están bastante limpias. ¿Y por qué? Pues básicamente por eso, porque tienen mecanismos de detoxificación, porque hay una desorientación de las abejas que intoxicadas. La abeja que lleva mucha cara de intoxicación a lo mejor se marea y no vuelve a la colmena. Entonces, pero es que también hay un rechazo. Cuando viene alguna abeja con comportamiento raro, porque va intoxicada, la abeja guardiana la rechaza para que no entre. Luego, claro, hay una retirada de abejas muertas. Una abeja muerta que muere dentro de la colmena intoxicada, la tiran fuera enseguida. Y además, tenemos que tener en cuenta que las abejas
viven 30 o 35 días y en épocas productivas a lo mejor un poco menos. Entonces, quiero decir, está limitado. Entonces, por todos estos factores es la explicación de que tengamos, a pesar de que viven en un ambiente, por decirlo de alguna manera, algo tóxico, no tienen mucha concentración de productos. Y a pesar de ello, sí que tienen que sufrir cierto efecto tóxico, porque cuando comen el polen las nordizas se enfrentan a esta toxicidad y entonces alimentan a las larvas. Entonces tenemos que evitar, está claro, en lo posible, por sanidad de las colmenas y por imagen de los productos. Entonces, la conclusión es lo que viene ahora, que ya acabamos, que es muy importante. Y es, bueno, esto es el resumen, pero bueno, ya lo hemos visto, todo esto lo hemos visto ya, ¿vale? Pero yo quería comentaros esto, que es la estrategia de futuro sostenible, el último punto. Ahora luego veremos el uso preferente de acaricidas orgánicos en la próxima charla, pero yo quería centrarme ahora en el controlar el origen de la cera apícola. ¿Cómo podemos evitar todos estos residuos o una parte buena de estos residuos? Haciéndonos nuestra propia cera, si puede ser, con una cantidad de puérculo bastante alta, toda la que podamos, porque es la menos contaminada. Entonces, ¿cómo? Pues os voy a poner el ejemplo de un grupo que nos juntamos varios apicultores, 4 o 5 apicultores, pues pusimos en común la cera y fabricamos láminas con el 75% más o menos de sello y el 25% de cerón. Y analizamos los residuos durante 4 años. O sea, fabricábamos las láminas el primer año y luego el segundo analizábamos, el tercero analizábamos, un ciclo de 4 años. Fijaros cómo se reducen los residuos. Como fluvalinato, del 1085 a 100. 9.482 de Comafos a 295 en 4 años. La clinatrina de 415 a 3. Pero es que ahora seguimos con los demás y veréis. Clorfenbinfos de 1.491 a 60. Es una reducción muy grande, para hacer. Y si seguís el proceso durante más años, esto va a menos, ¿vale? Porque ya no se utilizan. El clorfenbinfos ya no se utiliza, ¿vale? Y el Comafos tampoco. Amitraz. Aquí es donde os quiero decir, el amitraz se sale de la tónica general. Primero tenemos aquí, en 2015, 41, luego 367, 425, se mantiene a unas concentraciones no muy altas, pero que han aumentado un poco por el uso reciente que hay del amitraz, ¿vale? Y el clorpirifos, la fulmetrina ya no se usa, y el clorpirifos de uso agrario de 70 a 1. O sea, yo os quería poner esto porque es importante que lo sepáis, por la importancia de la cera, para fabricar las láminas, para reducir estos residuos. Es muy importante. Bueno, pues esto es, por esta charla ya, no sé si me he pasado mucho, de 5 minutos. 5 minutos, vale. Gracias. Lo que sí que me vendría bien, Paulino, un poco de agua. Si tenéis ahí un poco de agua. Si queréis hacer alguna pregunta de esta parte, sí. Vale, gracias. Vamos a ver. ¿Sí? Sí, vamos a ver. Gracias, gracias. Vamos a hacer un turno de palabras para hacer alguna pregunta. Yo te iba a hacer dos en principio. Quería saber, esto que nos están vendiendo, que hay industrias que están limpiando la cera, le quitan residuos, ¿qué experiencia, si tenéis alguna experiencia con eso? No tenemos mucha, bueno, ahora acaba. Sí. Y la otra sería, si hay una diferencia importante en producción, en ceras contaminadas y ceras libres de producción de miel, por ejemplo. Sí, de producción. Miel, la calidad de la abeja, todo eso. Bueno, vamos a ver. No hemos hecho estudios en ese sentido, pero evidentemente la sanidad, ahí lo que mejora es la sanidad y la imagen de los productos. Es decir, cuando tú reduces los residuos de la cera, estos productos no tienen afinidad por la miel, porque es un medio acuoso. Se van a la cera, pero de la cera pasan a la miel. Entonces, cuanto más tengas en la cera, claro, cuando el vaso rebosa, pasa a la miel. Entonces, eso el tema es sobre todo la miel, porque el polen comercial no entra en la colmena,
Entonces ahí estamos un poco más salvados en ese sentido. Pero sobre todo la miel. Es la imagen y la sanidad de las abejas. En producción es ya una cosa que sería un poco más detallado de hacer un estudio más detallado, pero no hemos hecho. Respecto a lo otro de la descontaminación de la cera, no hemos trabajado en esto, pero yo lo que he leído y lo que hemos visto es que, porque hemos visto cera descontaminada y es prácticamente blanca, es que el de la descontaminación quita colorantes, quita elementos naturales de la cera. Entonces al final te queda un producto que no huele, no tiene, y entonces para la abeja no debe de ser tampoco muy atractivo. Pero realmente le quitan los contaminantes. Quita, pero no quita todos, es la otra parte. Es decir, hay algunos residuos, no sé si son los piretoides que los quita, bastante, pero hay otros, los organofosforados como el Comafos o como el Cofenbinfos, que no los quita. No sé si es así o al revés, pero hay unos que sí y otros que la eficacia no es buena. Entonces, es un proceso caro, costoso, y entonces, claro, al final no es practicable. De hecho, no ha tenido mucho éxito por eso, porque encarecería mucho el coste de la cera, las láminas. Sí. Vale. Bueno, pues todo claro. Pues seguimos, ¿no? Sí, seguimos con la segunda parte. Vale. ¿Ponéis la otra charla? Vale.